Buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de nuestro podcast Reflexiones Pedagógicas. Los acompaña a través de este micrófono la profesora y candidata doctora Daniela Martínez del Valle. El día de hoy analizaremos las teorías del aprendizaje desde una visión amplia, con el firme propósito de brindar a nuestros oyentes y en especial a los docentes herramientas que pueden ser utilizadas en la praxis pedagógica y que pueden contribuir de manera significativa al logro de espacios lúdicos, creativos e innovadores en las aulas. Partiremos explicando las teorías del aprendizaje como ese marco estructural a través del cual se busca determinar el proceso que permite la adquisición y almacenamiento del conocimiento o aprendizaje. Teoría conductista. La teoría conductista sostiene que el aprendizaje puede ser concebido como un cambio que se caracteriza por ser perdurable y que cambia la forma de actuar del sujeto. Dicho cambio se identifica de manera inmediata a través de la observación. Además, recalca que el aprendizaje surge de las experiencias, pero también de lo que constantemente se practica. El conductismo se sustenta en la necesidad de moldear la conducta, así lo sostiene Schuck 2012. El denominado padre del conductismo, John Watson, sostuvo que todo lo que es interno a la mente del ser humano no se puede estudiar, solo la llamada conducta observable. Por su parte, Iván Pavlov, a través de la teoría del condicionamiento clásico, sostiene que los seres humanos condicionan su conducta por el entorno que se convierte en un estímulo y que da como resultado una respuesta incondicionada. Finalmente, Skinner propone la teoría del condicionamiento operante y señala que cuando una conducta se da una y otra vez o no se da en la misma medida, brinda como resultado consecuencias. Así también lo sostiene Schuck 2012. En cuanto a los ejemplos de aplicación en el aula, es relevante decir que la educación tradicional está presente en muchas de las actividades educativas. Ha sido difícil para los docentes desprenderse de muchas características dadas a partir de la educación tradicional. Sin embargo, no se puede dejar de lado que existen muchas ventajas en el conductismo, que aportan no solo a la educación de calidad, sino también a la configuración de experiencias significativas. El conductismo está presente en el aula en muchas actividades que se realizan. Por ejemplo, un estudiante o grupo de estudiantes realiza una actividad con todo el rigor y los elementos necesarios, al punto que se evidencia en su trabajo el análisis, la interpretación y la comprensión de la temática. La docente exalta su trabajo, pero también procede adentro de la evaluación otorgarle puntos positivos. Se le denomina refuerzo positivo. Otro ejemplo puede ser que los estudiantes cuyo promedio al finalizar la asignatura sea superior a 4.7 no realicen evaluación final como recompensa. Y finalmente, otro ejemplo puede ser o tiene que ver con la teoría, que es que en algunas asignaturas como ciencias sociales y matemáticas se requiere hacer uso de la memoria. Existe contenido mecánico que requiere ser almacenado tal cual como se plantea. Podemos destacar como principales ventajas del conductismo la evaluación sumativa, que determina si los estudiantes alcanzaron o no las competencias trazadas para el periodo escolar. El establecimiento de rutinas de aula, que permitan que todas las actividades que se requieran realizar se ejecuten de la mejor forma y se mantenga un orden en clase. Los estudiantes deben ser conscientes de su proceso académico, por tanto deben asumir lo que se espera de ellos y la consecuencia frente a su accionar. Algunas limitaciones serían que no se permite la autonomía de manera evidenciada. Existe la posibilidad de que el estudiante no cumpla con sus compromisos académicos por el deseo de aprender, sino por obtener simplemente una calificación. Se olvida del análisis y la interpretación como competencias indispensables del proceso de aprendizaje. El docente actúa como un transmisor de la información y el estudiante la repite de la misma forma, actuando de manera pasiva. Teoría constructivista. En la teoría constructivista, los estudiantes no son sujetos pasivos, sino que por el contrario son activos dentro de su proceso de aprendizaje. Aprenden de todo lo que les sucede a su alrededor, así como de las experiencias, situaciones y su interacción con el entorno. Es producto de una construcción activa, donde el educando hace que la información aprendida sea suya. El constructivismo se caracteriza por potenciar el aprendizaje significativo y autónomo, por tener en cuenta los estilos y ritmos de aprendizaje de los educandos. Algunos ejemplos de aplicación en el aula está plantear para la clase una actividad sobre un aprendizaje basado en proyectos, como una metodología activa que permita a los estudiantes resolver situaciones reales de su contexto, o la elaboración de esquemas gráficos donde el estudiante analice, sintetice y crea. En cuanto a las ventajas y limitaciones del enfoque constructivista, personalmente considero que el constructivismo es una de las teorías más utilizadas en la actualidad. Vincula competencias como el pensamiento crítico y analítico y concibe la idea que los aprendizajes perduran en el tiempo. En dicha teoría se propicia que los estudiantes hagan trabajo autónomo, resuelvan problemas del contexto y se trabaje el aprendizaje significativo como aquel que permita al estudiante desarrollar capacidades y habilidades para el transcurrir de la vida. Presenta como desventaja la exigencia, puesto que el estudiante debe ser capaz de buscar, encontrar, interpretar, comprender y aprender. El docente, en la búsqueda de direccionar el proceso, debe ser capaz de dedicar el suficiente tiempo para crear espacios de trabajo colaborativo y que todos los estudiantes participen en la misma medida. Las pruebas que se manejan para evaluar muchas veces son estandarizadas. Y finalmente, la teoría cognitiva. El cognitivismo parte de que el aprendizaje que tiene el sujeto es fruto de procesos mentales que se caracteriza por ser interno.
Sostiene la teoría que los aprendizajes responden a un procesamiento de la información, una organización, un almacenamiento y una respuesta final. Tiene como objetivo primordial los procesos internos del sujeto, y dicho sujeto le da sentido a lo que aprende. Este tipo de aprendizaje se centra en la necesidad de que los educandos estén dispuestos a construir sus conocimientos. Así lo sostiene Moringo y Ferner, 2019. Algunos ejemplos de aplicación en el aula de esta teoría cognitivista es cuando se emplean analogías. En el caso particular de ciencias sociales se trabajan los agentes económicos como sistemas y pues, se puede comparar lo anteriormente dicho con los funcionamientos de los sistemas del organismo. También se puede trabajar a través de la resolución de casos o desafíos. Se dan a conocer en clases situaciones que deben poner en marcha los mecanismos de participación ciudadana. Vemos cómo la mente debe resolver problemáticas y los estudiantes deben tener la capacidad de hacerlo. Dentro de las desventajas, se olvida que el ser humano es un sujeto emocional, pues lo ve como un sujeto que realiza procesos lógicos exactos, que no tienen en cuenta los tipos de aprendizaje y limita la creatividad. Espero que la información proporcionada les sirva a nuestros oyentes. Nos vemos en un próximo capítulo.